Efectos de la Primera Guerra Mundial en América Latina. Afectó principalmente a la economía. Se paraliza el comercio exterior. La economía se basaba en la producción y exportación de bienes agropecuarios. Principales compradores: Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Efectos. Aunque América Latina no participó directamente en la primera conflagración mundial, sí experimentó sus repercusiones tanto con la esfera económica como en la política y social. Entre 1914 y 1915, las hostilidades en Europa trajeron consigo una súbita desarticulación del comercio exterior centroamericano. En los primeros momentos se produjo una contracción de las exportaciones, las cuales no lograron retomar su ritmo expansivo sino a partir de 1915 a 1916. El incipiente proceso de una industrialización recibió un apreciable impulso en algunos países. El término de las hostilidades en 1918 no marcó un abrupto colapso en la prosperidad latinoamericana, sino en las primeras señales. La incontenible expansión de los capitales norteamericanos reafirmó en el transcurso de la década del 20 su hegemonía disputada en la América Central y el contiguo Caribe español, e incorporó definitivamente a su zona de influencia a los países colindantes de la América del Sur, Venezuela y Colombia, así como el resto de las repúblicas andinas aledañas al Pacífico, además de ampliar la brecha ya abierta en la región del Plata y el Brasil. El Caribe, América Central, Colombia, Venezuela y México. En el Caribe y América Central, Estados Unidos aprovechó la subordinación casi colonial de las llamadas repúblicas bananeras, sometidas a un virtual protectorado, para organizar sistemáticamente la explotación de sus recursos naturales y mercados. Haití y Cuba, Venezuela y Colombia, México. Inversiones de Estados Unidos en millones de dólares. Haití 435 millones, República Dominicana 424 millones, Honduras 310 millones, Nicaragua 324 millones, Costa Rica 735 millones, Panamá 10.442 millones, en el Canal otros 388 millones, Colombia 2 millones 235 mil, Venezuela 3.161.000. El fascismo: Brasil, Colombia, Costa Rica y México. Antecedentes de la Gran Depresión en América Latina y Centroamérica. La Primera Guerra Mundial provocó un gran cambio de hegemonía geopolítica, que se trasladó de Gran Bretaña a Estados Unidos, que se había convertido en la primera potencia mundial, y el dólar comenzaba a respaldar la expansión mundial de los próximos años, de la misma manera que la libra esterlina lo había hecho en el siglo XIX. El cambio de hegemonía generó peligros y oportunidades. En Latinoamérica, la crisis se hace sentir luego de una serie de préstamos que muchos de estos países solicitan a los Estados Unidos durante la década de 1920. Para finales de los años 20, la deuda latinoamericana estaba constituida por bonos y títulos adquiridos en las bolsas de los países capitalistas. La mayoría de estos préstamos provienen de Europa y Estados Unidos. Por otro lado, los efectos multicausales que propiciaron la Gran Depresión. La Gran Depresión financiera de 1929 en los Estados Unidos, por la caída de la bolsa de valores y sus repercusiones en la economía centroamericana por ser en base a las exportaciones de productos agrícolas y de manufacturas, siendo el presidente Roosevelt quien estableció el New Deal como la intervención del Estado en la economía de Estados Unidos. Ahora, la Gran Depresión económica en los años 1930 y su influencia en El Salvador. La crisis de la bolsa de valores de Wall Street impactó en la economía salvadoreña, dada la dependencia y la casi nula diversificación de esta última por las condiciones climáticas. El Salvador se convirtió en un país cafetalero. El café se cultivaba en gran cantidad, sobre todo en la zona occidental, y conforme fue avanzando la tecnología, se fueron incrementando las zonas donde se producía café, debido a los sistemas de riego y el cultivo de árboles entre el café para poder crear zonas frescas para el cultivo de este mismo. El Salvador se convirtió en un país estrictamente cafetalero.
Pero una de las situaciones por las cuales se vieron afectados los pequeños y medianos productores de café fue porque los medios necesarios para la preparación del café no estaban a su alcance, por lo que a raíz de esta situación se da la exportación de tierras, dado que estos mismos no tuvieron los medios necesarios para pagar los créditos y a los bancos, y se vieron obligados a vender sus propiedades. Esto permite que nazca la oligarquía cafetalera. Otra situación que afectó al país fue la disminución de las exportaciones, dado que la crisis afectó los precios del café, los cuales se vendieron a la baja. La crisis también vino a afectar por el lado de los empleos, por lo que se produjeron despidos masivos en los beneficios. Y una de las desventajas que se tienen como país cafetalero es que la gente no puede tener un empleo permanente, además de depender de la producción de un solo cultivo. Por eso, al caer el precio del café por la crisis de 1929, el país se ve sumergido en circunstancias muy difíciles porque no tiene otro tipo de entrada de ingresos. Ahora, ¿cómo fue la influencia de la Gran Depresión de 1929 en la producción y exportación del café en El Salvador? Desde octubre de 1929, como consecuencia de la caída de la bolsa, la demanda del café bajó tanto que su precio se fue al suelo. El Viernes Negro debilitó las economías en regiones muy diversas de todo el mundo durante toda una década. En El Salvador, el café luego de su precio más barato e inclusive ni aún así lo compraban los tradicionales compradores, pues la crisis fue tan intensa que era mínima la cantidad comprada. Obviamente, al disminuir los precios del café había menos dinero en circulación, con lo que el poder adquisitivo de la población dejó considerablemente. Algunas haciendas, al tener fuertes deudas con los financistas y al no obtener ganancias de la producción del café, en algunos casos ni sacar el costo de la producción fueron a la quiebra, pasando la hacienda a manos de financista como pago de la deuda. Otra consecuencia de la crisis fue la despedida de los trabajadores, especialmente del área rural. Por otra parte, el gobierno vio disminuido el ingreso fiscal, pues al bajar la exportación del café también bajaban los precios impuestos provenientes del este. Esta situación llevó al Estado casi a la bancarrota económica. Los países más débiles no pudieron resistir a la crisis, se desataron conmociones sociales que produjeron gran inestabilidad en los gobiernos, principalmente por falta de efectivo para pagar salarios y cubrir las necesidades sociales básicas. Alemania desató la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Gran Bretaña y Francia respondieron con la declaración de guerra contra Alemania el 3 de septiembre. El 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca, y en mayo de 1940, Alemania empezó el asalto de Europa Occidental. La Unión Soviética ocupó los estados del Báltico en junio de 1940 y los anexó en agosto de 1940. Italia entró a la guerra en junio de 1940. Mientras tanto, en El Salvador, el mandatario salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez, convencido de que la entrada de Estados Unidos en el conflicto le daría un giro novedoso al escenario bélico mundial, se apresuró a lograr que la Asamblea Legislativa le declarara la guerra al Imperio japonés, lo cual hizo el 8 de diciembre de 1941. 4 días más tarde, el Poder Legislativo también declaró la guerra a otras dos potencias del eje, Alemania e Italia. Ambos países nunca recibieron oficialmente esas declaratorias, sino que se enteraron por las noticias difundidas en sus respectivos territorios. También hubo salvadoreños que fueron a pelear a suelo italiano, mientras que otros fueron detenidos y remitidos a campos de concentración por las policías secretas de Alemania e Italia. De ese trato no se libraron algunos salvadoreños de ascendencia italiana, como lo eran Osvaldo Gugelmi, Elisa Meardi de Aguilar y sus hijos Fermina, Marina, Roberto y Federico. La Segunda Guerra Mundial tuvo su fin en 1945, con las respectivas rendiciones de Alemania y Japón, pero con respecto a El Salvador e Italia fue diferente, ya que ninguno de los documentos conjuntos emitidos por los regímenes aliados, la Carta del Atlántico y la Declaración de las Naciones Aliadas, suscritos el 14 de agosto de 1941 y el 1 de enero de 1942, se constituyeron en tratados internacionales vigentes dentro de la legislación salvadoreña. Por lo tanto, un
solo tratado de paz o un decreto legislativo podría poner fin a la declaración de guerra de diciembre de 1941, un paso nunca dado entre ambos gobiernos republicanos. El sábado 5 de junio de 1948, el mandatario Salvador Castañeda Castro recibió en casa presidencial las cartas credenciales de Mario Zanotti Bianco, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República de Italia ante los gobiernos centroamericanos cuya sede estaría ubicada en Guatemala. En enero de 1949, el cónsul italiano en San Salvador, Marco Pennarelli, comunicó que Italia reconocía plenamente al Consejo Revolucionario de Gobierno, instaurado desde el 14 de diciembre del año anterior, cuando se echó por tierra a la administración de Castaneda Castro. En su comunicación oficial, el cónsul italiano expresaba su esperanza porque pronto fueran reanudadas las interrumpidas relaciones diplomáticas entre ambos países. El tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, El Salvador fue marcado por los regímenes militares, que duraron incluso después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, así como en Centroamérica.